El 93% de las personas arruinan sus oportunidades por hablar demasiado. Hoy aprenderás el arte del silencio estratégico. ¿Alguna vez has sentido que dijiste más de lo necesario y que ese exceso te costó algo valioso? Una oportunidad, una relación, una buena impresión. No eres el único. La mayoría no entiende el poder que se esconde detrás del silencio bien aplicado. Pero hoy vas a descubrirlo. El silencio no es debilidad. Es inteligencia en estado puro. La mayoría de las personas hablan para llenar vacíos. Hablan por nervios, por costumbre, por miedo al juicio. Pero quien realmente domina su mente, domina su lengua. Y quien domina su lengua, controla su destino. Porque mientras otros se apresuran a impresionar, el sabio observa. Mientras el impulsivo habla sin pensar, el inteligente calcula cada palabra como si fuera oro. Napoleón Hill lo insinuaba en sus enseñanzas: el autodominio es la base del verdadero éxito. Y dentro del autodominio, el control sobre lo que decimos y lo que callamos es fundamental. No se trata de ser frío ni distante. Se trata de saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio trabaje por ti. El silencio estratégico es un arte. Es saber escuchar cuando todos quieren ser escuchados. Es hacer preguntas en lugar de querer tener todas las respuestas. Es comprender que a veces, lo que no dices es lo que más impacta. ¿Quieres avanzar en tu carrera? Aprende a callar cuando sea necesario. ¿Quieres relaciones más profundas? Aprende a escuchar con el corazón. ¿Quieres negociar mejor? No reveles tu juego antes de tiempo. Los grandes líderes, los visionarios, los constructores de imperios, todos conocen este secreto: hablar menos, observar más y actuar con precisión. Hoy, haz una pausa. Pregúntate: ¿qué digo por impulso? ¿Qué revelo sin necesidad? ¿Y qué podría lograr si elijo el silencio con sabiduría? Recuerda, el silencio no es vacío. Es presencia. Es poder en reposo. Y en un mundo que no deja de hablar, el que sabe callar en el momento justo, tiene la ventaja. Ley número 1. El poder de la información oculta. La mayoría de las personas pierden grandes oportunidades por una razón que casi nunca reconocen. Hablan demasiado, y lo hacen demasiado pronto. El impulso de demostrar, de responder, de participar, nos domina desde pequeños. Creemos que si no decimos algo, pareceremos débiles. Que si no opinamos, no importamos. Que si no compartimos lo que sabemos, los demás pensarán que no sabemos nada. Pero la verdad es otra. La verdad es que, en el juego de la influencia, la información no se regala, se protege, se dosifica, se usa con intención, no con ansiedad. Y ahí es donde entra esta ley: el poder de la información oculta. El silencio no es la ausencia de acción. Es una forma más refinada de actuar. Piensa en esto por un momento. En toda negociación, el que más habla suele perder. Porque cada palabra puede ser usada en tu contra. Cada emoción que revelas, cada inseguridad que intentas ocultar con palabras, cada idea que compartes demasiado rápido, se convierte en una ficha que el otro puede usar. Mientras hablas, el otro observa. Mientras te justificas, el otro detecta tus puntos débiles. Mientras tratas de convencer, el otro ya está decidiendo cómo manipular tu entusiasmo. Y tú crees que estás ganando, cuando en realidad estás entregando tu ventaja. Pero el que calla, el que escucha activamente, con intención, con atención plena, ese tiene el poder real. Porque el que sabe esperar, el que deja que el otro hable primero, recibe algo más valioso que cualquier argumento: información cruda, sin filtros, sin defensa. Esa es la joya del silencio. Es un espacio donde todo se revela, menos tú. Steve Jobs lo entendía perfectamente. No era solo un visionario tecnológico, era un estratega psicológico. En muchas reuniones, ni siquiera intervenía al principio. Observaba, de forma serena, casi incómoda. Mientras todos se apresuraban a opinar,
Él simplemente escuchaba, pero no escuchaba para responder. Escuchaba para comprender. Estudiaba el lenguaje corporal, las contradicciones, la confianza o la duda en la voz de quienes hablaban. Y cuando finalmente decía algo, lo hacía con una seguridad brutal, porque ya lo había visto todo, ya lo había medido todo, y ahora su palabra era una bala directa al corazón de la situación. Esa es la esencia del poder silencioso, actuar desde el dominio, no desde la necesidad. Hoy en día, estamos tan conectados, tan sobreestimulados, que el silencio se ha vuelto incómodo. Lo evitamos. Nos aterra. Creemos que si no hablamos, nos olvidan. Pero lo contrario es cierto. Mientras más hablas, más te vuelves predecible. Y mientras más te reservas, más despiertas curiosidad, más generas respeto, más proyectas autoridad. No necesitas hablar para demostrar que sabes. Quien realmente sabe, no tiene prisa por hablar. Quien realmente domina un tema, un entorno, una conversación, puede quedarse en silencio porque entiende que su poder no depende de ser visto todo el tiempo, sino de aparecer en el momento exacto, con el mensaje exacto. Y lo más increíble es que, cuando entrenas tu silencio, entrenas tu mente. Porque no es fácil callar cuando el ego quiere ser aprobado. No es fácil guardar tus ideas cuando sientes que podrías brillar con ellas. No es fácil escuchar sin responder cuando cada parte de ti quiere saltar al centro. Pero esa es precisamente la disciplina que separa a los que reaccionan de los que lideran. Los grandes líderes, los sabios, los creadores de imperios, los grandes inversionistas, los estrategas que hacen historia, todos dominan el arte del silencio intencional. No se trata de esconderte ni de vivir con miedo. Se trata de usar el silencio como lo haría un escultor, con paciencia, con propósito, sabiendo que cada palabra no dicha es un golpe maestro que da forma a una obra más poderosa. Y cuando llegue el momento de hablar, que tus palabras tengan el peso de tu análisis, la fuerza de tu claridad y el impacto de tu silencio bien cultivado. No lo olvides, lo más valioso no es lo que revelas, sino lo que los demás no pueden ver de ti. Ahí vive tu ventaja, ahí nace tu poder. El mundo escucha a quien sabe hablar, pero sigue a quien sabe cuándo callar. Ley número 2. El efecto misterio. Vivimos en un mundo que lo expone todo. Lo que comemos, lo que sentimos, lo que pensamos, se comparte en tiempo real. Cada emoción es publicada, cada opinión es lanzada al aire, cada logro es exhibido, y sin darnos cuenta, hemos caído en la trampa de creer que, para ser valorados, necesitamos mostrarnos constantemente, que si no decimos algo, desaparecemos, que si no opinamos, no existimos, que si no explicamos, perdemos terreno. Pero hay una ley silenciosa que sigue operando, más allá del ruido, una ley que los sabios entienden, que los líderes verdaderos respetan, que los estrategas utilizan como un arma invisible. Y esa ley se llama el misterio. El misterio no es ausencia, es presencia no explicada, no es debilidad, es poder contenido, no es ignorancia, es sabiduría que elige cuándo revelarse, cuando callas, cuando no te justificas, cuando no das más información de la necesaria, creas un vacío. Y ese vacío activa un mecanismo automático en la mente humana, la necesidad de completar lo que no entiende. Y lo más asombroso es esto. Ese vacío no se llena con dudas, se llena con virtudes. Sí, cuando alguien no te puede leer del todo, comienza a imaginar lo mejor de ti. Asume que sabes más de lo que dices. Cree que tienes razones sólidas para tu silencio. Proyecta sobre ti inteligencia, control, madurez. Y lo fascinante es que no hiciste nada, solo supiste no hacer demasiado. El misterio tiene un valor incalculable porque es escaso. Y todo lo escaso, todo lo difícil de leer, todo lo que no se entrega fácilmente, se vuelve deseable. Mira alrededor. La mayoría de las personas se sobreexplican, se sobreexponen, se desesperan por demostrar. Y al hacerlo, pierden su magnetismo. Se vuelven accesibles, predecibles, controlables, pero alguien que no se revela por completo,
se convierte en un enigma. Y los enigmas, en cualquier cultura, generan respeto. Los enigmas generan deseo. Los enigmas dominan la atención. Te contaré una historia real. Un joven emprendedor, sin grandes conexiones, sin experiencia aparente, fue invitado a una mesa de negociación con posibles inversionistas. Sabía que no tenía la credibilidad que muchos en esa sala tenían. Sabía que si hablaba de más, se notaría su inexperiencia. Sabía que si intentaba venderse, solo reforzaría sus inseguridades. Así que aplicó la ley del misterio. Durante casi toda la reunión, escuchó. No interrumpió. No compitió por atención. No se apuró por demostrar lo que sabía. Y cuando le hicieron la pregunta clave, ¿cómo vas a escalar este proyecto a nivel nacional con tan pocos recursos? Él solo dijo, ya está previsto. Y se quedó en silencio. Ni una palabra más. Solo esa frase. Y una mirada que no temblaba. Hubo un silencio incómodo. Luego, preguntas. Pero él no detalló demasiado. Solo lo justo. Lo demás, lo envolvió en misterio. El resultado, consiguió la inversión. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Porque los inversionistas, al no poder leerlo por completo, comenzaron a proyectar sobre él competencia, estrategia, contactos, liderazgo. Todo eso, sin pruebas. Ese es el poder del misterio. Y aquí no hablamos de manipulación. No se trata de mentir ni de jugar a ser alguien que no eres. Se trata de entender que tu energía, tu visión, tu talento, no tienen que ser explicados todo el tiempo. Se trata de recordar que no todo el mundo merece acceso ilimitado a tu mente. Se trata de proteger tu presencia, de sostener tu poder, de administrar tu valor como un recurso escaso. Porque así es como se proyecta poder. No revelando todo, no entregándote por completo, sino permitiendo que otros deseen descubrir más. Y al mismo tiempo, manteniendo el control de cuánto permites ver. Napoleón Hill lo insinuaba cuando decía que el autodominio es el primer paso hacia cualquier forma de éxito. Y el misterio es una manifestación de ese dominio. Es un lenguaje sin palabras que dice, estoy aquí, pero no necesitas saber todo sobre mí. Estoy pensando, pero no necesito probarlo. Tengo un plan, y lo verás cuando esté listo. Ese tipo de energía no se enseña, se entrena. Con autoconfianza, con calma, con visión. Así que la próxima vez que te sientas tentado a hablar de más, a explicar de más, a abrir tu mundo entero para ser validado, recuerda esto. El misterio no te hace menos auténtico, te hace más valioso. Porque en un mundo que lo muestra todo, el que sabe callar, se vuelve inolvidable. Y en el silencio de tu presencia, en esa pausa cargada de intención, nace algo que no se puede comprar ni copiar. Autoridad verdadera. Ley número 3. Silencio iguala energía concentrada. Detente. Respira. No mires el reloj. No revises el móvil. No pienses en que sigue. Solo quédate aquí, en este instante, y escucha. Porque lo que estás a punto de entender, si de verdad lo aplicas, puede convertirse en uno de los mayores secretos de poder interior que jamás hayas descubierto. Y todo comienza en el silencio. Pero no me refiero al silencio superficial, ese que ocurre cuando nadie está hablando. Me refiero al silencio consciente, estratégico, voluntario. A ese tipo de silencio que no significa me callo porque no sé qué decir, sino me callo porque elijo conservar mi energía. ¿Sabías que hablar exige un gasto físico real? Cada palabra que pronuncias, cada opinión que sueltas sin filtro, cada vez que llenas un espacio solo por no soportar el vacío, estás quemando energía cognitiva. Y no poca. Estudios neurológicos han demostrado que cada decisión, cada intervención, cada pensamiento que verbalizamos, implica consumo de glucosa, oxígeno y esfuerzo de tus redes neuronales. Tu cerebro, literalmente, se fatiga por hablar. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces en el día hablas sin necesidad? ¿Cuánta energía dejas regada en explicaciones inútiles? ¿Cuántas veces discutes, corriges, comentas, opinas, sin que eso cambie nada ni aporte valor? Mientras haces eso, otra persona, más silenciosa,
más enfocada, está acumulando energía. Y esa energía no se nota de inmediato, pero cuando llega el momento de actuar, de tomar una decisión importante, de hablar ante otros, de cerrar un trato, esa energía explota como un láser. Eso es lo que diferencia a los grandes. No hablan todo el tiempo. No necesitan llenar espacios con su voz. Saben esperar. Saben observar. Saben concentrar su poder en el momento adecuado. Y cuando lo hacen, cambian el ambiente. Porque el silencio, cuando es consciente, se convierte en presencia. Y la presencia no se construye con palabras. Se construye con enfoque, con dominio interno, con energía que no se desperdicia. Ahora bien, esto no es solo poesía. Esto es táctica. El silencio es la estrategia del que planea, del que no reacciona por impulso, sino que responde con intención, del que no necesita tener la última palabra, porque está pensando en el siguiente nivel. Cuando hablas demasiado, te haces predecible. Cuando hablas sin medida, diluyes tu impacto. Cuando hablas por ansiedad, pierdes tu poder. Y peor aún, cuando hablas para demostrar que sabes, que puedes, que vales, revelas que no lo crees tú mismo. Pero cuando guardas silencio, no por miedo, sino por sabiduría, todo cambia. Mira a los líderes que más impactan, a los maestros espirituales, a los empresarios de alto nivel, a los estrategas de guerra. Muchos de ellos comparten un rasgo común. Eligen el silencio como su estado base. ¿Por qué? Porque el silencio te permite observar más de lo que otros muestran. Te da tiempo para leer el lenguaje corporal, la intención detrás de las palabras, las incoherencias en los discursos. Mientras todos intentan impresionar, tú estás leyendo el mapa. Y además, esto es clave. Mientras otros se desgastan hablando, tú conservas energía para lo que realmente importa. Piensa esto como una metáfora. Hay personas que caminan por la vida como si fueran aspersores rotos, regando agua por todos lados, sin dirección, sin propósito. Se agotan, se dispersan, y al final no riegan nada que valga la pena. Y hay otras, que son como goteros inteligentes. Callan, observan, eligen con cuidado, y cuando sueltan su energía, es como nutrir la raíz exacta de un gran árbol. Todo crece alrededor de ellos. Ese es tu nuevo modelo. Y no se trata de hablar poco por hablar poco. Se trata de que cada palabra tuya tenga peso. Que cada frase que sale de ti esté cargada de intención. Que cuando tú hables, el silencio anterior haya hecho eco. Porque ese contraste, ese espacio previo, es lo que da fuerza a tu voz. La energía no está en hablar más, está en hablar mejor. Y a veces, hablar mejor significa esperar. Y ahora te lanzo un desafío. Durante una semana, en todas tus reuniones, decisiones, llamadas y conversaciones, habla solo el 30% del tiempo. Ni una palabra más. Responde solo lo esencial. Escucha 3 veces más de lo que hablas. Y cuando hables, hazlo desde un estado interno de calma, de claridad, de dirección. Al principio, será incómodo. Sentirás que pierdes protagonismo. Te darás cuenta de cuántas veces hablabas solo para llenar vacíos. Pero luego, algo mágico va a ocurrir. Te volverás más presente. Te volverás más perceptivo. Verás cosas que antes no notabas. Y los demás empezarán a escucharte más, incluso cuando digas menos. Porque cuando el silencio es energía concentrada, cada palabra tuya se vuelve poderosa. Así que la próxima vez que te pregunten, ¿por qué estás tan callado?, puedes sonreír por dentro y saber la verdad. Estoy acumulando poder. Estoy dirigiendo mi energía. Estoy entrenando mi mente para el verdadero dominio. Y eso, en un mundo lleno de ruido, es la forma más pura de inteligencia. Aquí tienes un testimonio real y revelador sobre el poder del silencio estratégico, basado en la historia de Carlos, un joven profesional que cambió su vida en solo un año.
Carlos siempre fue conocido en su entorno laboral como el que hablaba demasiado. En cada reunión, en cada presentación, parecía que su misión era llenar todos los espacios con palabras, explicaciones y opiniones. Creía que mientras más hablara, más demostraría su valor y conocimiento. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Sus colegas, lejos de respetarlo, comenzaron a verlo como alguien que no sabía escuchar y que, por eso, no se tomaba en serio. En vez de ganar autoridad, Carlos estaba perdiendo influencia, y sus ideas se desvanecían en medio de tanto ruido que él mismo creaba. Sus jefes lo consideraban un buen trabajador, pero no alguien preparado para liderar o tomar decisiones importantes. Era el clásico ejemplo del charlatán: mucho hablar, pocos resultados. Durante meses, Carlos se sintió frustrado y estancado. Sus oportunidades de crecimiento pasaban de largo, y él seguía creyendo que la solución estaba en hablar más fuerte o con más frecuencia. Pero algo cambió cuando escuchó sobre el concepto del silencio estratégico. Le hablaron de cómo el poder no está en llenar todos los espacios con palabras, sino en reservar la voz para los momentos justos, dejando que el silencio haga parte del trabajo. Decidió probarlo. En sus siguientes reuniones, en lugar de interrumpir o hablar sin parar, comenzó a escuchar más atentamente. En vez de apresurarse a dar su opinión, se permitió guardar silencio y observar con detalle. Empezó a notar que cuando escuchaba, podía captar mucho más: las verdaderas preocupaciones de sus compañeros, las intenciones no dichas de sus jefes, las emociones que se escondían detrás de las palabras. Su silencio no fue vacío, sino que se llenó de una energía concentrada. Carlos dejó de dispersar su fuerza verbal y comenzó a usar sus palabras de forma precisa y calculada. En las discusiones importantes, hablaba menos, pero lo que decía tenía mucho más impacto. Cada intervención suya parecía medir el peso exacto de su experiencia y autoridad. El cambio no pasó desapercibido. Sus colegas empezaron a prestarle más atención, a valorarlo como un referente. Los jefes vieron en él un nuevo perfil de liderazgo: calmado, estratégico y efectivo. Esta transformación fue clave para que Carlos tuviera la confianza y el respaldo para enfrentar una negociación salarial decisiva. En esa negociación, Carlos no utilizó discursos extensos ni argumentos improvisados. Se limitó a expresar con claridad y seguridad su valor para la empresa, manteniendo largos espacios de silencio que generaron tensión y expectativa. Esa pausa estratégica hizo que sus palabras resonaran con mayor fuerza y que su propuesta fuera tomada muy en serio. El resultado fue contundente: un aumento del 200% en su salario. Pero eso fue solo el comienzo. La imagen renovada y el respeto ganado lo llevaron a ser promovido a CEO en menos de un año. La historia de Carlos es una prueba irrefutable de que el silencio estratégico no es solo una técnica de comunicación, sino una herramienta poderosa de liderazgo y crecimiento personal. Aprender a callar en el momento justo, a escuchar activamente y a hablar con intención puede transformar por completo tu carrera y tu vida. Carlos dejó de ser el que hablaba mucho para convertirse en un líder que sabe cuándo hablar y, sobre todo, cuándo dejar que su silencio hable por él. Esa habilidad lo convirtió en alguien respetado, influyente y exitoso. Si alguna vez pensaste que hablar más era la clave del éxito, la historia de Carlos te demuestra que a veces el verdadero poder está en saber cuándo callar. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar, detente un instante. Respira profundo y recuerda algo fundamental. Asterisco, asterisco, tu poder no está en llenar el silencio, sino en lo que decides callar. Asterisco, asterisco. Cada palabra que no pronuncias es energía guardada, concentración intacta, autoridad que crece en lo invisible. El verdadero dominio nace en esos espacios silenciosos donde otros solo ven vacío, pero tú sabes que ahí reside tu fuerza. No permitas que la necesidad de hablar te robe la oportunidad de escuchar, de observar, de entender profundamente. El silencio consciente es el refugio de los grandes líderes, de las mentes estratégicas,
de quienes saben que el impacto real no se mide en volumen, sino en significado. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una conversación, una reunión o un momento decisivo, recuerda, asterisco asterisco, tu poder está en lo que callas, asterisco asterisco, usa ese poder. Guarda tus palabras para cuando verdaderamente importen. Deja que el silencio hable por ti y verás cómo cambian las reglas del juego. No es solo un consejo, es una invitación a transformar tu vida y tu carrera. ¿Estás listo para abrazar el silencio estratégico y descubrir la fuerza que hay en tus pausas? El momento es ahora.